Continuamos con Juan Carlos Tafur en Exitosa. De la mañana con 3 minutos, continuamos en Radio Exitosa 95.5 FM. Coincido con una oyente que nos escribe a través de las redes, Luisa Ión, que a ella le parece vergonzoso que se utilice ese tema sin conocer la Constitución y demás respecto a los ascensos militares. Yo soy hipercrítico de los muchos hierros políticos que el presidente Humala comete y torpezas que en algunos casos ya rayan pues con algo punible, digamos, pero en este caso, por lo que se escucha además, el almirante Montoya y el general Quiabra son dos militares de mucho prestigio que además no tienen ninguna vinculación con el gobierno y son claros en decir que acá se está manoseando la Fuerza Armada, pero no desde el Ejecutivo, sino desde la clase política y de la prensa cuando se quiere ver en la situación interna alguna abuso político de la situación, cuando lo que se está haciendo es tratando de impedir que haya un vacío en los propios mandos institucionales, ¿no? Entonces, yo pregunto, a ver, supongamos que el presidente Humala pudiese favorecer a los integrantes de su promoción, nombrando los generales de división, más allá de la formalidad del cargo, ¿qué implica eso? Porque lo que está detrás de este tema es atribuirle al gobierno alguna intención subalterna detrás del copamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué va? ¿Alguien cree de verdad que este gobierno va a dar un golpe de Estado? ¿Que va a hacer un autogolpe igual al que el 5 de abril del 92? Francamente, yo creo que a veces deberíamos repartir el Lexotan en algunos medios sobre este tema, pero en fin. Vamos a otro tema. Hay toda una discusión a propósito del honramiento de los denominados bonos de la reforma agraria, y como se sabe el Tribunal Constitucional consagró, pero el MEF ha hecho una interpretación auténtica del modo en que estos se deben honrar y ha terminado siendo, pues, en verdad, una burla. Algunos podemos tener cuestionamientos históricos a la definición de estos bonos en su momento, pero una vez que ya son considerados papeles de Estado, pues hay que honrarlos, ¿no? Y la situación que el MEF ha elegido para hacerlo, la verdad que no tiene mucho sentido. O sea, un bono que debería estar valorizado en $1 millón, por decirlo de alguna manera, lo quieren pagar por él, pues, ni siquiera $1.000, $100. Llevando a cifras ridículas, digamos, el valor de propiedades que eran importantes en esa época. Estamos aquí en nuestros estudios con Carlos Anderson, él es economista, vocero de la Alianza por el Pago Justo de los Bonos Agrarios, que va a realizar una marcha inclusive ahora en plena Junta de Gobernadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial, llamando la atención a la comunidad financiera internacional de esta situación de incumplimiento del Estado peruano con la deuda interna que tiene. Señor Anderson, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un placer realmente estar aquí en Exitosa contigo, Juan Carlos. Una corrección, no vamos a poder hacer esa marcha. No va a poder. No, porque está todo cerrado. No, porque nos han denegado el permiso, porque supuestamente no tienen las condiciones para garantizarnos la seguridad nuestra, ¿no? Claro. Que es simplemente no querer, ¿no? O sea, como muchas cosas, ¿verdad? Cuando el Estado no quiere, no tiene voluntad de hacer algo, interpreta la ley, como dices tú, de una forma auténtica, ¿no? En el caso, y lo has dicho muy bien realmente, en el caso de los bonos agrarios, aquí tenemos una doble o triple burla, ¿no? Porque tenemos primero que es una situación real, ¿no? Hace 40 años atrás, efectivamente, a un grupo importante de peruanos se les despojó de sus propiedades, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas se expropiaron? No recuerdo, pero lo que sí te puedo decir es que el total, más o menos como lo valorizó el gobierno de entonces, era alrededor de 15.000 millones de soles oro de esa época, de los cuales ha pagado, fíjate, 13.500 millones más o menos, no, 12.500 millones. O sea, no es que no haya pagado el Estado, claro. Lo que pasa es que llegó un momento en que le pareció más simpático que la inflación terminara de comérselo, ¿no? Y dejar de pagar. Y ahí sí que hubo pues un tema que fue de alguna forma reconocido y tratado de corregir por parte del Tribunal Constitucional, que en el 2001
emite una sentencia que es muy clara. Y que claro, dice, eso el gobierno militar suspende el pago, queda un porcentaje de 2.500 millones de soles oro de la época, sí. Y esto no se mueve hasta que en el 2001 aparece este fallo. Sí, en realidad el Estado siguió pagando más o menos hasta el año 84, 85, ¿no? Poquito, con un montón de impedimentos, pero iba pagando, y después se olvidó. Ya no quiso pagar, y por eso que hay una cantidad de juicios, ¿no?, en contra del Estado. El año 2001 los bonistas se asocian y dicen, oye, vamos a preguntarle al Tribunal Constitucional, ¿cómo es así? No nos pagan. El Tribunal Constitucional determina que la deuda es legítima, no es una deuda cierta, ¿no?, y le ordena al Ejecutivo que pague. Pero desde el 2001 hasta ahora, hasta el 2013 por lo menos, el Estado se hizo oídos sordos. Entonces, en el 2013, nuevamente los bonistas asociados van al Tribunal Constitucional y le dicen, bueno, ustedes me dijeron que ya estaba listo para que me pagaran. Claro, ya han pasado 12 años y nada. Entonces emitieron lo que se llama una resolución de ejecución de sentencia, ¿verdad? Solo que esta había sido trabajada durante un año entero por los jueces que constituían el Tribunal Constitucional, y después de la noche a la mañana, en el lapso de un día, aparece una nueva, se firma pues con todo tipo de irregularidades. Hay chanchullos, nosotros en el diario Exitoso hemos publicado estas. Efectivamente, ahí están. Con liquid paper, y hay que verlo, sí, eso, la verdad es que es sumamente burdo, ¿no? Lo que se hizo. Pero el tema es el siguiente, que se le da entonces facultades al MEF, que se tiene que pagar, para que determine la fórmula de pago, y eso sí, ahí es escandaloso, por esa fórmula, para todos mis amigos que saben un poquitito de aritmética, solamente sumar y restar, sabemos que una igualdad indica que lo que está en el lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿no es cierto? Bueno, aquí termina uno desarrollándolo y termina con que precio es igual a precio cuadrado, ¿no? O sea, así de burdo ha sido, ¿no? Y el efecto es efectivamente el licuar cualquier cálculo, ¿no? Y como tú has dicho, hay gente pues que hoy día por sus tierras valdrían $5 millones, pero que cuando la pasas por la fórmula del MEF, ¿no? No te terminas con menos de $1.000. Claro. Y tú dices, no puede ser, dame mis tierras aunque sea, a ver, dame mis tierras, devuélvemelas, y ya yo veo cómo. Claro, si ese es el valor que tú le das, devuélvemelas. Efectivamente. ¿No? Ahora, lo triste es que el Tribunal Constitucional, que tiene autoimpuesto el mandato de velar porque se cumpla esa sentencia del 2001, ¿no? Que dice claramente que se le tiene que pagar a los bonistas de acuerdo con un criterio que se conoce como valorista, es decir, que recupere el valor de compra, digamos, que tenía ese bono, ¿no? Está siendo violentada por estas normas, estos decretos del MEF. Yo lo que entiendo por los trascendidos periodísticos es que cuando esto ocurre, participa el señor Roy Gates y el MEF, creo que entonces está el ministro Castilla, se reúne o transmite el mensaje a algunos magistrados del Tribunal Constitucional de que si esto se da, tal cual lo pedían los bonistas, el Estado peruano quebraba. Claro, lo cual es una barbaridad, porque imagínense, para poner números, ¿no es cierto? Porque esto hay que ponerlos con números. La deuda, lo que se ha dejado de pagar, si la actualizamos utilizando el criterio estándar para actualizar deuda, que es el índice de precio del consumidor, eso significa, dependiendo de algunos cálculos, entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, más o menos. No más que eso. Alguno dice, wow. En total, claro. Uno dice, bueno, 5.000, 6.000 millones de dólares, eso es mucho dinero. Espérate un momentito. Hoy día, el MEF, en su caja chica, tiene lo que se conoce el Fondo de Estabilización Fiscal, el FEF, ¿no? Cerca de 9.500 millones de dólares. O sea, como caja chica, ¿eh? Ahora, este es un país que tiene un PBI pues, de los 200.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de alrededor del 2.5% del PBI, que además también no tiene que por qué pagarlos de la noche a la mañana. Eso no tiene sentido. Se establecieron fórmulas, además, de que eventualmente opciones, ¿no? Por supuesto. La resolución anterior tenía un abanico de posibilidades. Pero aquí lo que ha primado ha sido la mala leche, ¿no? El decir simplemente, es que no lo voy a pagar. Ya, me estás forzando a que yo pague, yo te voy a pagar, pero en mis términos. Pero lo habrán hecho por una tacañería presupuestal o por un cálculo político de creer que sería muy impopular. Sí, pero es una tontería. Pagarle a quienes eventualmente alguna prensa podría identificar como los varones que han recuperado su dinero. Los varones ya se fueron hace rato. Hay un montón de gente pequeña. Se fueron a Chile, se fueron a otros lugares. Allá. Claro, pero hay que recordar incluso, por una cosa paradójica, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, el presidente es admirador de la figura de Juan Velasco Alvarado. Claro. Bueno, pagar la deuda significaría de alguna forma terminar de cumplir algo a lo que se comprometió el general Juan Velasco Alvarado. Bueno, claro. ¿No? Y que pagó, como te digo, más bien ya está traicionando el sentido de profesión, pero ¿por qué si cuando se expropia, que es un derecho sobre todo del Estado, ¿no es cierto? Y el gobierno militar decide para pagar, emite bonos. Ellos son los que emiten los bonos, pues, y han pagado casi todo. O sea, date cuenta, de los 15.000 millones de soles oro,
se han pagado casi 12.500 millones. Entonces, no sabía que era tanto lo que se había pagado. No, sí, muchísimo. Esto es un informe del propio Congreso del año 2006, ¿no? Entonces lo que está ahí, digamos, impago es esa cantidad. Ahora, lo que a mí me preocupa un poco es, en el marco de otro argumento que da el MEF es que dicen, no estamos beneficiando, si nosotros accedemos a eso, no vamos a beneficiar a algunos pobres ancianos o ancianas que aún tienen sus bonos y los atesoran, sino a estos bancos de inversión que han comprado los bonos en el mercado secundario y son los que están haciendo lobby. Bueno, mira, los bancos de inversión, los fondos, etcétera, representan a su vez también a ancianos y ancianas, inversionistas que tienen todo el derecho del mundo, ¿no?, de comprar bonos en un mercado secundario. O sea, aquí el tema es el siguiente, el Estado... Pero de estos 2.500 millones de soles oro, por darle una... ¿Cuánto es lo que está? ¿Cuánto está en manos de esta... No tengo ni idea, pero... Este fondo, no recuerdo el nombre ahorita, se me ha ido el... Bueno... Pues son varios fondos, y hay muchísimos bonitos individuales y familias, ¿no? Y hay desde casos chiquitos de personas que realmente... ¿Cuántos siguen en manos de los propietarios o familias de propietarios originales? Habría que preguntarle al gobierno, que debe tener una base de datos de esa naturaleza. Lo que sí sé, por ejemplo, es que en las asociaciones que representamos, ¿no?, hay más de 2.000 bonistas. Así que, a título individual. A título individual, algunos como empresa, ¿no? Personas jurídicas también, ¿no? Pero el tema es el siguiente, mira, nosotros, por ejemplo, hoy día, en el marco de las reuniones del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, hemos invitado a toda la comunidad internacional. Ahí vienen muchísimos inversionistas. Y ellos son los que compran, por ejemplo, bonos del Estado peruano, entre otras cosas, ¿sí? Un bono es un compromiso de pago, ¿sí? Que es independiente, ¿no?, de quién es finalmente el que lo cobra, ¿verdad? O sea, esa es la idea justamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros todo el tiempo le pedimos a la comunidad internacional, oye, yo emito mis bonos, yo soy un sujeto de crédito, ¿no?, como Estado peruano, y les voy a pagar porque esa es la credibilidad que yo he ido generando, ¿no? Y de repente ahí aparece, oye, pero esta deuda en particular no la pagas. Y no solamente la deuda de los bonos agrarios, también sabemos que hay una serie de deudas, pues, claro, que están impagas. El Estado peruano, la verdad es que se ha, de alguna forma, pintado una imagen que no corresponde con la realidad, porque hay un montón de deudas que simplemente dicen, bueno, esas las ignoro, ¿no? Y básicamente, bueno, vamos al mundo y le decimos, tengo un ratio deuda PBI, o sea, bajísimo, uno de los más bajos del mundo. Sí, bueno, claro, pero si le incluyes todo lo que estás ignorando, todas las deudas que tiene el Estado, que simplemente no las contabiliza, bueno, pues entonces cambiaría un poquitito la figura, ¿no? Claro, aquí Alfredo M., que siempre nos escribe, dice, alguna vez leyeron investigaciones sobre el origen de estas tierras, muchas fueron usurpadas a las comunidades indígenas. Alfredo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo varias veces lo he dicho acá, muchos de estos varones eran los orellanas de la época, que se apropiaban de valles enteros porque su tío ministro les daba las tierras, y yo en esa medida lo que cuestiono es que les hayan dado tanto bono. Yo creo que Velasco lo que va a haber hecho es un ordenamiento legal de la situación, pero ya una vez que el Estado emitió bonos, reconoció una deuda. Estamos hablando ya de temas legales, claro, contractuales. Y también estamos hablando no de un tema de historia, estamos hablando de un tema de futuro, porque nosotros también vamos ante esta vitrina del mundo y le decimos, queremos ser parte de este primer mundo. Bueno, eso implica una cosa muy sencilla, el imperio de la ley, el respeto a los contratos, la propiedad, etcétera, ¿no? Y aquí hay un caso flagrante, ¿no?, de violación a ese. Pero yo imagino que ustedes no están aceptando el esquema del MEF. Nadie está bien. Nadie, porque además también el esquema del MEF es increíble, ¿ah? Te dice, mira, si tú tienes un juicio hoy día con el Estado, lo primero que tienes que hacer es abandonar tu juicio. Si no, ni te miro. Si no, ni te miro. O sea, mejor que ni los mire, porque ya lo sé. Nadie va a aceptar ese pago. Sí, bueno, no, claro, está tratando de amarrar todo. Pero por supuesto, ¿no? Entonces, el tema es que no es algo que se pueda tapar para siempre, con un sol, ¿no? Hoy día, ayer y anteayer apareció, por ejemplo, ya en la prensa internacional, en el Financial Times, por ejemplo, todo un artículo cuestionando, bueno, pues si la imagen esta que vendemos, un poco como el tema de hoy día del transporte, ¿no? Mis amigos banqueros me decían, oye, qué increíble tu ciudad, ¿eh? Ahora que he venido, ¿no?, desde el aeropuerto aquí en un ratito, no he visto micro, no he visto vendedores ambulantes, qué fantástico, ¿no? Pero claro, el lunes regresa, y se ve mucho policía en la calle, claro, pero el lunes regresan los policías a sus comisarías, y no los veremos más por las calles, y el resto pues al caos de siempre, ¿no? Ese vender imagen funciona un ratito, no funciona por mucho tiempo. Y en el caso de deuda impaga, allí también hay que entender que la comunidad internacional justamente se llama comunidad
porque tiene una serie de intereses comunes, ¿sí? No, más entonces, el día de mañana el Estado emite bonos que lo está haciendo con frecuencia, claro, y uno dice, bueno, y con entonces, gran éxito, entonces de repente mañana me quieren ahorrar los bonos pero por supuesto, a lo que el mes decía. Claro, mira, por ejemplo, en el mundo de las finanzas, los bonos norteamericanos son considerados libres de riesgo. ¿Por qué son considerados libres de riesgo? Porque nunca en su historia los Estados Unidos han hecho no pago. O sea, siempre han pagado, ¿verdad? Entonces hay una relación, por ejemplo, hasta positiva, ¿no? Si el Perú se pone los pantalones largos y dice, bueno, no, voy a pagar, voy a reconocer no solamente la deuda agraria, sino otras deudas también que están ahí pendientes, a los profesores, a las AFPs le deben plata y etcétera, ¿no? Entonces la percepción de la comunidad internacional va a ser más bien, y este es un país realmente serio, ¿no? Paraguay, fíjate, hace menos de 2 meses ha empezado a pagar deuda desde hace 40 años. Paraguay, ¿no? Que no tiene una situación tan linda como la que tenemos nosotros. Es la, ¿no?, Grecia de Sudamérica, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera, efectivamente. Vamos a escuchar al público a ver qué opina sobre este tema. Hola, buenos días. Buenos días, me llamo de Cusco. ¿De Cusco? ¿De qué parte de Cusco? ¿De la misma ciudad? Sobre la deuda agraria, que viene de... ¿Aló? Adelante. Reclamando. Realmente, si se reconociera tal como lo dice el señor, pues sería prácticamente la quiebra del país, y más la deuda interna que viene con el sector público y también con el FONAVI, cómo lo están pagando, pues esto sería la realidad del país. O sea, la situación de los trabajadores del FONAVI es distinta a la situación de los varones del terreno, o de las tierras, o ex hacendados, o ex camonales de la patria. Esa era mi pregunta, señor Tapur. Sí. Ok, gracias, Alfredo M. También dice, el Banco de Crédito tiene el 20% de los bonos y Gramercy es el fondo al que me refería, 60%. ¿El señor Anderson trabajo representa o tiene relación con esos grupos? A ver, yo represento a la Alianza para el Pago Justo de los Bonos Agrarios, donde están, entre otros bonistas, también están fondos como Gramercy y otros más, ¿no? Entendamos una cosa, o sea... Bueno, el Banco de Crédito tiene el 20%, creo que menos, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. O sea, creo que esos datos finos no están disponibles. Nadie ha hecho un censo, un arqueo, etcétera, ¿no? Pero lo que dice el señor acerca de FONAVI, mira, es exacta, sí, en cierta medida hay mucha similitud. O sea, el Estado... en lugar de reconocer una deuda y pagar como debiera ser, no se inventa diferentes formas para minimizar el pago. Lo que sí quiero destacar es que no hay forma de que el Estado peruano quiebre por cumplir con una deuda, ¿no?, de esta naturaleza. No hay forma. O sea, estamos hablando de una economía que debe 200.000 millones de dólares al año mínimo, ¿no es cierto? Entonces, reconocer esta deuda a través de mecanismos como por ejemplo emitir un nuevo bono, no lo puede hacer a 30 años, 50 años, el efecto sobre las cuentas fiscales sería realmente mínimo. Ahora, si nosotros nos ponemos quisquillosos y empezamos a tratar de entender, a ver, bueno, ¿quién va a ser el último beneficiario de cada bono? Bueno, hoy día el Perú no saldría, no podría salir a los mercados internacionales a emitir ningún bono. ¿Algún camino judicial o legal están siguiendo en estos momentos? Bueno, ya se han agotado todos los caminos, no existen ya. O sea, si el Tribunal Constitucional... Contra la interpretación del MES, por ejemplo, ¿van a interponer alguna...? Pero el Tribunal Constitucional ni siquiera quiso escucharnos. Dijeron simplemente, no, ¿sabe qué? Ustedes no son lo suficientemente representativos y entonces vamos a esperar a que después de 7 años, o sea, de aquí al 2020 más o menos, veamos cómo es que ha pagado el MEF y si en ese caso se nota que efectivamente el pago ha sido mínimo, bueno, en ese momento actuaremos. O sea, básicamente... Bueno, el Tribunal Constitucional algo va a mover aparentemente, porque nosotros hemos publicado en el diario los testimonios de los ex magistrados Gerardo Eto y de Ernesto Álvarez, ratificando esta irregularidad cometida en la emisión de esta sentencia explicatoria, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso, por ejemplo, no pasa allá afuera, ¿no? En los países serios. Y eso está en la Fiscalía en estos momentos, en el Ministerio Público. Exacto. Estamos esperando ahí que hay una resolución. Por ahí podría conducir a una revisión en el Tribunal Constitucional. Lo que necesitamos es un diálogo. O sea, como gente inteligente, ¿no? Para podernos sentar y decir, bueno, mira, ¿cómo solucionamos este tema? Porque la falla empieza en el Tribunal Constitucional a permitir al MEF tener semejante. Claro, un país serio tiene balance de poderes, ¿verdad? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, aquí todo se mezcla y cada cual, bueno, ejerce una influencia indebida, ¿no? Aló, buenos días. Aló, Juan Carlos, ¿cómo estás? Amador habla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Amor? ¿Qué cuentas? A ver. Juan Carlos, una consulta. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con tu invitado en que se tiene que honrar esta deuda de los bonos agrarios, pero hay un tema en el camino que es que hay muchas empresas, ¿no es cierto?, que le han comprado a los viejitos sus bonos
los que ellos tenían guardados bajo 7 llaves al 10%, al 5%, al 15% del valor, y hoy día son los que están luchando para querer cobrar el íntegro de la deuda. Entonces, eso no me parece justo, o sea, no me parece justo lucrar con el Estado, ¿no es cierto?, partiendo por la necesidad de algunas personas cuyos terrenos fueron expropiados hace una punta de años, ¿no? Un poco para aclarar el tema ahí, ¿no? Sí, pero para aclarar el tema allí, si me permite, ¿puedo? Sí, claro, ¿no? Gracias, Amado. Es más bien al revés, ¿no? Imagínate, muchísimos de estos viejitos que utilizaban algunos, por ejemplo, sus bonos como almohada, porque caramba era lo último a lo que podían agarrarse, más bien han tenido la oportunidad, ¿no?, de gozar, aunque sea un poquito al final de sus vidas, ¿no?, del efectivo que eso hubiera podido significar si el Estado hubiera... No, claro, pero ya la mayoría vendió. No, ni creas, ¿sabes? ¿No? Montones de bonistas individuales que nunca habían aparecido. Porque ahí pecaron, yo hablé con Pablo de la Flor, no creo pecar en decirlo, gerente de asuntos corporativos del Banco de Crédito, sobre este tema, porque es un tema que quiero investigar, y le pregunté cuántos bonos tiene el Banco de Crédito. Y no me dio una cifra exacta, me dijo que no era mucho, y que en la mayor parte de casos es que eran colaterales de operaciones de crédito. O sea, alguien pidió un crédito y puso como garantía sus bonos. Claro. Y que al ocurrir una situación de impago, el Banco de Crédito o los ha tomado a su poder o los sigue teniendo como garantía, digamos, claro, ¿no? Pero yo quiero aclarar el tema de que, bueno, ahí están los malos que vinieron y le quitaron a los pobrecitos viejitos, etcétera. No es así. En el mundo de la finanza en general existen actividades que son riesgosas. Comprar un bono de esa naturaleza es una actividad riesgosa, ¿verdad? Porque claro, si uno dice, bueno, si no te han pagado durante 40 años, las posibilidades de que te paguen hacia adelante tampoco no son muchas, ¿verdad? Entonces te tengo que pagar de acuerdo justamente con esa visión de posibilidad de que se materialice el pago, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a pagar yo a valor nominal ese bono, ¿no? Si soy yo el que va a comprar, al contrario. Yo conozco muchísima gente que está muy agradecida con estos fondos, porque por lo menos le permitieron respirar al final de sus vidas, ¿no? Y no simplemente tener que echar a la basura esos bonos. Ahora, y lo cierto es que hoy día el MEF les quiere pagar menos de lo que les han pagado estos fondos al... Pero por supuesto. que no el 10%, es el 0.1%. Sí, más o menos 0.5. Casi 0.5%. La mitad de un punto. Más les hubiese convenido venderlo en el mercado secundario. A todos, por supuesto. Aló, buenos días. Buenos días. Justo quería preguntarle al señor, a mí sería recomendable, una sugerencia, por ejemplo, juntarse todos de repente con los que ya tienen sus bonos, otros guardaditos, algunos viejitos todavía, como dice el señor, deben tenerlo. Juntarse también con las comunidades indígenas hoy día también que están expropiando a las empresas, para también comprar sus bonos y así que también le pagan el precio real. Entonces sería muy bien, por ejemplo, Yanacocha ha expropiado una comunidad indígena, una señora no le paga, entonces usted también puede comprar los bonos y le paga ese terreno de Yanacocha. Entonces sería una forma que así los gobernales no estén ahí pidiendo el dinero de haberse expropiado de las comunidades indígenas y campesinas. Entonces yo sería una forma de hacer su remordimiento y poder también hacerse, al menos antes que se lleve al mundo, poder hacer una buena arrepentimiento. Gracias. Gracias. Que se arrepienta el Estado peruano, que caramba, durante 40 años no se ha burlado de todos los bonistas. Les expropió la tierra, le dijo te voy a pagar, no les ha pagado, ¿no? Entonces... Lo que pasa también es que no tienen buena prensa, pues, los hacendados, ¿no? Sí, pues, pero los hacendados son cosas del pasado, y hoy en día, más bien, lo que estamos viendo, por ejemplo... Yo tengo una opinión muy negativa de los hacendados. Hay gente que los quiere ver como los precursores del emprendedurismo agrícola, y la verdad, honestamente, yo creo que, salvo excepciones que obviamente sí condujeron a eso, eran gente que se hizo millonaria no por su esfuerzo sino por los favores del Estado, ¿no? Sí, que le regaló tierras. O sea, yo era sobrino del presidente, oye, estoy acá, dame este valle, y salía al día siguiente en el Perú me daban el valle y botaba sangre y fuego a las comunidades y me apropiaba de miles de hectáreas. Sí, seguramente. No ha habido una operación de mercado de compra de tierras. La historia del Perú está plagada de ese tipo de actos mercantilistas. Totalmente injustos y todo lo demás. Pero ahora que se trata es, nuevamente, como te digo, de mirar hacia adelante, ¿no? El Perú quiere ser... No, además Velasco expropió no solo a las grandes hacendados. No, claro. A muchos pequeños y medianos agricultores, claro. Por supuesto. Lo que te decía era, ¿no? Es un tema de futuro. O sea, ¿realmente queremos ser país miembro de la OCDE o no, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Si es así, vamos a tener que cumplir con ciertas cosas de carácter institucional, comenzando por el pago de las deudas, por el respeto a la división de poderes, etcétera. Alfredo me pone algo acá, y no sé si que según el señor Giovanni, que es también vinculado a este tema, logró que el TC haga que se pague a precio ínfimo, y aprovechó para que Gamercy compre más bonos, y que el señor Giovanni trabaje en Gamercy. ¿Eso es cierto?
No, a ver, el señor Seoane es Mario Seoane, ¿no? Seoane, creo, es un abogado que representa a muchísimos bonistas, ¿no? Es una autoridad en el tema, ha escrito un libro justamente sobre la expropiación de las tierras y el pago de los bonos agrarios. Eso que está diciendo el señor, la verdad, es bastante especulativo, ¿no? Y hasta maquiavélico. Yo no creo que se den las cosas así. Aló, buenos días. Buenos días. Queremos pagar los bonos ferroviarios, agrarios, de la construcción, todos del Estado. Entonces voy a lo siguiente. Antes habían gamonales y banqueros. Ahora hay pues bancarios y representantes bancarios. En realidad los bonos de lo que es de la reforma agraria no los tienen los titulares, los tienen los bancos, no tienen representantes y están afuera. Y el señor dice que les pagaron a un monto pequeño. Bueno, yo soy uno de las personas, vínculo familiar, pues que muchas veces los bonos no fueron vendidos, traídos, ¿no? De una forma ilegal, y sobre todo como garantía el gobierno de Velasco tuvo que hacer para poder forjar la tierra. Y en consignación pedían los bonos, ya. Y los bancos ya sabían entendido que más adelante iban a recuperar su dinero. El señor que está ahí, claro, lógicamente representa, ¿por qué? Porque va a tener pues su gran comisión, ¿no? Entonces yo le diría al Estado, si se logra esto, que paguen a los mismos titulares, más no a los representantes, a los bonistas, ni mucho menos a los bancos. Yo le agradezco mucho, muy amable. Bueno, si hiciéramos eso, pues entonces tendríamos que también decidir que el Estado peruano no quiere nunca jamás participar de los mercados financieros internacionales, ¿no? Y vamos a tener que subventar nuestro esfuerzo por el desarrollo con nuestros propios recursos, porque sencillamente una deuda tiene que ser pagada, ¿ya? Y empezar a cuestionar las calidades, digamos, del tenedor de la deuda, pues es abrir una caja de Pandora que sencillamente creo yo que sería más bien en contra de lo que puede significar el desarrollo del país. Muy bien, hemos estado con Carlos Anderson, economista, vocero de la Alianza por el Pago Justo de los Bonos Agrarios, hablando de este tema, de esta situación de un impago enorme, o una redención pues ridícula que se le quiere dar a estos bonos, más allá, repito, de los cuestionamientos históricos que yo personalmente hago también a este proceso. Pero vamos a ver, hay efectivamente una situación pendiente del Estado peruano. Muchas gracias. Un placer. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos para hablar de fútbol con Juan Carlos Ortecho. Bien, como usted dice que quiere hacer justicia, sería bueno también que lo hiciera ahora, que ahorita